El descuido espiritual nos puede ocasionar un gran problema a los cristianos, a la iglesia del Señor. El descuido, el descuidarse espiritualmente nos acarreará problemas y nos separará del reino de los cielos. Tengamos mucho cuidado con descuidarnos espiritualmente. En Mateo 25, la Biblia habla una parábola titulada la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Es una semejanza solamente, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Se acostumbraba que la virgen tenía que esperarse en cierto lugar y tenía que esperar al esposo y tenía que estar preparada porque el esposo podía regresar en cualquier momento, podía ser rápido, podía tardar, pero tenía que estar preparada para cuando regresara el esposo. Dice la Biblia que 5 de ellas eran prudentes, y 5 de ellas eran insensatas. Y aquí viene la palabra. Qué importante es tener una comunión con Dios. Y las prudentes lo estaban haciendo. Ellas tenían comunión con Dios siempre, constante, porque estaban con sus lámparas preparando la venida, la llegada del esposo. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Tuvieron un descuido espiritual. Las prudentes, dice la Biblia, que tomaron sus lámparas, pero aparte de sus lámparas, tomaron un aceite extra en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Pero las insensatas se descuidaron y solamente tomaron sus lámparas. No se pusieron a pensar las consecuencias que iban a venir. Y esto es muy delicado hoy en día. Y dice la Escritura que tardándose el esposo, cabecearon todas y todas se durmieron. Las 10 vírgenes tenían una semejanza, porque las 10 eran vírgenes, las 10 tenían lámparas, las 10 estaban esperando al esposo. Así lo dice la palabra de Dios. Las 10 cabecearon, las 10 se durmieron y también las 10 escucharon la voz cuando dicen por ahí: ya el esposo viene, salid a recibirle. Ellas también escucharon esta voz de alerta, este anuncio, y las 10 se levantaron, porque hasta ahí las 10 se parecían. Las 10 arreglaron sus lámparas, pero empezó el problema. Cuando ellas estaban preparando sus lámparas, porque no era una hora temprana, dice la Biblia que a la medianoche se escuchó esa voz: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y tenían que estar preparadas ya. Salid, porque a la medianoche se escuchó esa voz. Estaba el aceite ya un poco agotado. Y he aquí vino el problema. Dice la Escritura que las prudentes les pusieron aceite a sus lámparas, pero las insensatas ya no tenían aceite. El aceite representa al Espíritu Santo de Dios, la comunión con Dios, la fidelidad con Dios y el estar preparado para cuando sea el arrebatamiento o la venida de Jesucristo, que es el esposo. He aquí empieza el problema.
no para todas, solamente para las insensatas, porque las prudentes estaban totalmente preparadas. Reflexionemos en esta palabra, porque en el verso 8 la Biblia habla del gran problema. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Su vida espiritual ya estaba mal, se estaba extinguiendo porque no estaban preparadas para recibir al esposo. El aceite se había agotado, se habían apartado de la presencia de Dios, se habían descuidado totalmente de la presencia del Espíritu Santo, porque es lo que representa. Y también nos habla acerca, en el verso 9, que las prudentes no quisieron. Para que no nos falte a nosotras ni a vosotras, vayan ustedes a los que venden y compren para vosotras mismas. No es que las prudentes hayan sido egoístas y hayan querido la perdición de las demás. No, es que el Espíritu Santo no se puede pasar solamente así, ni de un momento a otro. La presencia del Espíritu Santo se debe de ganar y se debe de retener, siendo fiel a Dios, orando a Dios, buscando el rostro de Dios, estar en comunión con Dios todo el tiempo. Y dice la Biblia que 5 estaban preparadas, pero a las otras 5 sus lámparas ya se estaban apagando y no iban a poder estar preparadas para cuando el esposo llegara. Dice la Biblia que mientras ellas fueron a comprar, fueron a buscar aceite, mientras ellas quisieron orar, consagrarse y prepararse para la venida, que el Señor las encontrara haciendo así, vino el esposo. Mientras ellas se fueron a comprar, llegó lo que estaban esperando, pero se descuidaron, se despreocuparon. Hoy en día mucha gente ya no asiste a la congregación, ya no ora, ya no va a los eventos, ya no trabaja ni coopera en su iglesia. Su lámpara está totalmente apagada. Dice la Biblia que vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y algo sucedió, se cerró la puerta. Y cuando Dios cierra, nadie la puede abrir. Nadie la puede abrir. Después vinieron las insensatas también, diciendo: Señor, ábrenos. Ya venimos, ya hemos orado también, ya hemos buscado tu rostro. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Qué triste, después de ser predicadores, y algunos se dicen profetas y evangelistas, y otros cristianos, y que Dios nos diga en ese momento, nos diga el esposo: no los conozco. Después de haber predicado, de haber echado fuera demonios, de haber asistido y de haber ayudado en alguna ocasión, no nos van a conocer. Cuidado, iglesia, con el descuido. El descuido espiritual nos puede costar la salvación. Que Dios nos ayude, y velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Puede ser por la mañana al canto del gallo, a mediodía, por la tarde, a medianoche. La iglesia debe de estar preparada. No estarse preparando aún todavía. Ya en este tiempo debemos de estar preparados. Así lo dice la palabra de Dios. Si no, habrá lamentación, habrá lloro y habrá crujido de dientes.
Por lo tanto, reflexionemos en esta palabra. Esta palabra es palabra de Dios. Amén. Todos decimos te amamos.